Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Cuántos esperan las bodas del Cordero? Yo espero ese momento en la historia de la humanidad en que la iglesia estará ya uniéndose para siempre de forma física, porque hoy estamos unidos con Jesús de forma espiritual, ¿verdad? Pero llegará el momento en que nos uniremos con Él de forma física, tangible. Ahí será un momento único, extraordinario, que todos anhelamos que ocurra pronto. Pero no quiero hablar de eso, sino más bien de esta frase que viene ahora: y su esposa se ha preparado. Toque al que está a su lado y dígale: hay que prepararse para las bodas. Hay que prepararse para las bodas. Nadie que se va a casar no se prepara. Y acá la Biblia nos muestra que la iglesia se está preparando para ese acontecimiento, que la iglesia está renovándose, la iglesia está actuando, la iglesia está mejorando, cambiando, para que cuando lleguemos ese día se pueda decir: la iglesia se preparó. No se presentó de cualquier manera, no vino toda sucia, toda roñosa, no vino así como sorprendida. Uy, justo el Señor nos pilló y no esperábamos al Señor. No, la Biblia dice que nosotros estamos velando y estamos esperando al amado y no seremos sorprendidos. Nosotros no seremos sorprendidos, pero los impíos van a ser sorprendidos. Nosotros el Señor no vendrá como ladrón en la noche, porque nosotros sabemos que el día está cerca. Pero habrán otros que serán sorprendidos. Y yo no quiero que usted llegue ante el Señor en ese acontecimiento y usted no esté preparado, no esté listo, no se haya mejorado, no haya cambiado, no haya hecho nada para ese acontecimiento único que vamos a vivir. ¿Y dónde quiero llegar con esto? A la conclusión de que la iglesia sigue trabajando y mejorando diariamente, y seguimos trabajando hasta el día en que el Señor nos lleve a las bodas del Cordero, en mejorar. Diga conmigo: la iglesia sigue mejorando, sigue cambiando, se sigue preparando. Tenemos que renovarnos, mejorar, cambiar. Ya lo he dicho antes, pero es una verdad. El cambio es lo único constante en la vida. Y en la iglesia es importante el cambio. En la iglesia es importante el cambio. La iglesia de hoy, gracias a Dios, no es la misma de hace 20 años atrás. Y la iglesia de los próximos años no será la misma que la iglesia de hoy. Por eso es que la iglesia sigue mejorando, porque necesitamos seguir preparándonos para las bodas que el Señor nos ha prometido. Pero la iglesia en muchos sentidos sigue siendo la misma de hace 20 años atrás. Se renovaron los celulares, se renovaron los computadores, se renovó el mundo, el look. La gente hoy día se renovó, la forma de vestirse. La iglesia sigue siendo la misma. Entonces la pregunta es: ¿nos estamos preparando? ¿Estamos cambiando? ¿Estamos mejorando? ¿Somos esa iglesia que está constantemente preparándose para el encuentro con el Rey de Gloria? ¿O estamos completamente en un vacío, donde no sabemos para dónde vamos, lo que nos espera o lo que estamos por alcanzar? Así existen muchas iglesias que, aunque el mundo avanza y la sociedad cambia, nunca cambian, nunca mejoran, nunca avanzan. Entonces se quedan en un vacío de tiempo. Y ese vacío de tiempo, cuando la iglesia se queda estancada en ese vacío de tiempo, la iglesia se vuelve invisible ante un mundo que sigue cambiando. ¿Cuántos de aquí quieren volverse una iglesia invisible para el mundo? Quieren ser una iglesia a la que el mundo pueda ver y decir: yo quiero ser parte de la iglesia porque ahí voy a conocer a Jesús, y seguir a Jesús es una aventura extraordinaria. Amén. Yo quiero ser parte de esa iglesia, una iglesia a la que el mundo puede ver.
Lamentablemente la iglesia, cuando no cambia, se queda en este vacío del tiempo y se vuelve invisible. Y simplemente porque la iglesia no está dispuesta a cambiar o no está dispuesta a renovarse. Y si eso permanece así en el tiempo, si la iglesia no cambia, no se renueva, si la iglesia no mejora, si la iglesia no se prepara, en la próxima generación tendremos iglesias irrelevantes para su generación. Yo no quiero que esta iglesia para mis hijos sea una iglesia irrelevante. Yo creo en una iglesia que es relevante en el mundo. Los mayores cambios sociales y culturales fueron traídos por hombres y mujeres de Dios, fueron traídos por iglesias que cambiaron el mundo. Lamentablemente el secularismo, todo este ateísmo cultural nos quitó la idea de que la iglesia sí es un aporte para la sociedad. Y nos han llenado la cabeza con la idea que la iglesia solo está para venir a cantar dentro de 4 paredes. Entonces hoy los supermercados están abiertos, la farmacia, la ferretería, los lugares donde venden comida para los perros están abiertos, pero la iglesia tiene que estar cerrada porque la iglesia no es necesaria para la sociedad. Ese es el pensamiento que la gente tiene de la iglesia. Porque la iglesia se ha vuelto irrelevante para la época. Porque la iglesia no quiso cambiar, no quiso renovarse, no quiso mejorar. Pero los hospitales no son idea de los marxistas. Los hospitales fueron idea de hombres de Dios, de mujeres de Dios. La electricidad no la creó un ateo, la creó un cristiano. Jardines infantiles que son una bendición para nuestros niños. Y usted manda al niño al jardín infantil, no lo creó un ateo. No fue una mujer atea, bruja, hechicera, que se le vino una idea del infierno para tener los jardines infantiles. Fue una mujer que leía la Biblia, que oraba y que un día vio un jardín y vio la florcita y dijo, ¡ay, qué lindo todo esto y tanta diversidad! Y se le ocurrió y empezó a juntar a los niños y le puso jardín. Hospitales, la Cruz Roja, hasta los aviones. Fueron hombres de Dios, mujeres de Dios. Que ha cambiado el racismo en naciones, lo que abolió la esclavitud. No fueron hombres que tenían estos principios de sacar a Dios, fueron hombres que dijeron, con la ayuda de Dios lo haremos. Solo con Dios se puede gobernar. Solo con la Biblia podemos regir una nación. Y fueron las épocas en que las naciones cambiaron y vencieron principios que estaban en contra de la dignidad del ser humano. Una iglesia relevante en su época cambió el mundo, pero ¿nuestra iglesia es relevante? ¿Qué está haciendo nuestra iglesia por la sociedad? ¿Dónde están nuestros planes de educación? Hoy día estamos lamentando que en nuestro Congreso se aprueben leyes como la ley ICI. A nuestros niños de prebásica, es decir, de 4 o 5 años, se les enseñará de sexualidad sin el consentimiento de los padres. Mira qué bonito, ¿no? A tu hijo de 4 años le van a enseñar a masturbarse. Un profesor o una profesora atea o una profesora lesbiana o quien sea. Y usted, no importa, yo vengo a la iglesia, canto, voy para la casa y... ¿Dónde está nuestra influencia en la educación? ¿Dónde está nuestra influencia hoy día en las leyes? ¿Somos relevantes hoy en la ciencia? ¿Por qué los grandes descubrimientos, por qué los mejores científicos de antaño eran cristianos y hoy día no tenemos científicos cristianos? Conversábamos el otro día con Daniel aquí, que está con su esposa, estamos trabajando en el proyecto de Camino Real para el próximo año. Y nos lamentábamos que tristemente tenemos que buscar profesores y los mejores profesores o las mejores alternativas no son cristianos. Porque los profesores cristianos no son los mejores, no son buenos.
Entonces, mi pregunta es, ¿estamos siendo una iglesia relevante? ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada, antes pasada, de una iglesia que era la atracción del mundo, Isaías 2? ¿Recuerdan eso? Una iglesia a la que vendrían todas las naciones para adorar al Santo de Israel. ¿Recuerdan lo que dijo Jacob de la iglesia? Este lugar es terrible, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Este lugar es asombroso. Esa es la iglesia que Jesús vino a traer a la tierra. Esa es la iglesia que Jesús vino a plantar. Una iglesia donde Jesús dijo, toda potestad, todo poder les he entregado a ustedes. Vayan, oyen serpientes y escorpiones, písenlo, desbaraten los planes del diablo y ni el mismo infierno los va a poder detener. ¿Cuántos creen que esa es la iglesia de Jesús? Pero no estamos haciendo nada. Hoy día creemos, lamentablemente, que hacer guerra espiritual es aquí dentro de la iglesia atar los demonios territoriales. Y está bien, pero los demonios no solo son figuras espirituales con cachos y capas y figuras así aterradoras. Los demonios están enquistados en estructuras orgánicas. Los principados, los potestades, las huestes son los que rigen el mundo. Nuestras leyes están completamente estructurada bajo principados, bajo demonios, la corrupción y todo eso. Y la pregunta es, ¿hacemos guerra espiritual contra eso? No, porque pensamos que hacer guerra espiritual es ponernos aquí a racataquear, a echar fuera demonios, a hablar lengua. Y yo amo eso. Ustedes saben que yo soy pete, de hueso colorado. Y danzo y grito y profetizo. Y eso es una parte y está buena y la amamos. Pero la otra parte la iglesia no la hace o la dejó de hacer. Y eso nos convirtió en una iglesia de fuego interno, pero para afuera no somos nada. Y yo hablo de un cristianismo de domingo y un ateísmo en la semana. Porque acá todos somos evangélicos, creyentes, devotos, pero en la semana nos comportamos como ateos. Porque si se nos da la oportunidad de engañar a un cliente, lo engañamos. Si se nos da la oportunidad de hacer lo incorrecto de lunes a sábado, lo hacemos. Pero acá alabamos a Dios, aleluya, hermanos. Qué bonito es alabar al Señor. Pero ¿y el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, qué haces? Una iglesia que no cambia ni su familia no puede cambiar la historia. Yo quiero cambiar la historia. Por eso parto en casa. Cambiando a mi familia, a mis hijos, instruyéndolos, educándolos. Por eso creo en una educación libre y no estoy haciendo propaganda. En esta ciudad hay, no sé, 8 escuelas libres, Daniel, más o menos, más, una decena de escuelas libres. La escuela es una más, pero hay escuelas que llevan mucha más trayectoria y mucho más resultados. El sistema, lamentablemente, bajo principado y toda una estructuración demoníaca, está formando a nuestras generaciones, mientras la iglesia, ay no, si mi niño va a la escuela dominical y usted en su casa no le enseña nada. Me da pena escuchar a niños que no saben ni orar. 7, 8 años les da vergüenza orar. Ese niño a los 15 años le va a dar vergüenza decir que es virgen. A los 20 años va a entrar a la universidad y le va a dar vergüenza que canta en el coro. Porque la iglesia se volvió irrelevante. Porque hoy día lo relevante son las redes, hoy día es un celular. Porque el mundo cambió, pero la iglesia sigue siendo la misma. Se supone que estamos preparándonos. Eso significa que hoy día yo ya no puedo ser igual o no soy el mismo de hace 5 años atrás. ¿Qué señal de crecimiento estamos mostrando? Y si no estamos creciendo, la pregunta es, ¿estamos plantados? Porque es natural que todo lo que se planta crezca. Porque la tierra, ¿verdad? No, la naturaleza nos muestra, usted planta algo y va a crecer. Pero a lo mejor hay gente que no está plantada. Y hay gente que no se está preparando, que no se está renovando, que no está cambiando. Yo creo que la iglesia que no está dispuesta a cambiar o a renovarse, lamentablemente está sentenciada a ser irrelevante en la próxima generación. Entonces nos preocupamos, ¿cómo ahora llevamos el evangelio a la próxima? ¿Cómo nos volvemos una iglesia relevante?
Y claro, ahí a Igor lo hemos estado ayudando a que tiene el TikTok en su celular, filtramos mensajes, ayudamos, porque tampoco es como que el niño haga lo que quiera, no. Lo protegemos, lo cuidamos, pero no le cortamos las alas porque queremos que la próxima generación llegue donde nosotros ni siquiera pudimos entrar. ¿Está aquí, verdad? Una iglesia que no se renueva, que no cambia, se hace relevante a la próxima generación. Nosotros hace algunos años atrás nos dimos cuenta de la necesidad de hacer grandes cambios en nuestra iglesia. Nos dimos cuenta que la iglesia no crecía, que la gente no crecía. Entonces yo antes, por ejemplo, creía que la gente o las personas debían desarrollar su propia visión. Y había gente que trabajaba muy fuerte, para llevar a cabo su visión, llevar a cabo sus planes. Y yo apoyaba esas visiones y apoyaba a cada hermano. Venía, yo sentí, pastor, que tengo que hacer esto. ¡Ay, qué bueno! Lo apoyábamos. Después otro venía y decía, pastor, yo sentí esto y ¡ay! Lo apoyábamos. Y teníamos gente que tenía visiones toda la semana y apoyábamos todas las visiones habidas y por haber. Entonces me decían, voy a hacer esto, hazlo. Y a todos los que venían con una visión, yo les decía que lo hicieran. Llegó un momento en que llegamos a contar como 20 visiones, 30 visiones dentro de la iglesia. Gente que hacía de todo, pero en realidad no hacía nada. Ministerios, visiones y todo lo que tú te puedas imaginar dentro de la iglesia. Pero llegó un momento en que todo eso trajo tanto desorden y se convirtió en un problema para la casa. Y es un caos manejar una iglesia así. Es un problema manejar una iglesia donde cada persona quiere llevar la visión a su pinta, a su manera, conviviendo con otras visiones y todas esas visiones aportando a otra visión. Eso ya es una locura. Era un caos, era un problema. Sobre todo la gente que tenía la visión que tenía más carisma, arrastraba a la iglesia y después otro aparecía y se llevaba, oiga, era todo dentro de la iglesia en un contexto de caos, de desorden, y para mí era casi imposible dirigir una iglesia así. Eso trajo competencia a la iglesia, competencia entre líderes, falta de consolidación, orgullo. Entonces, entendí o supe que en una iglesia no deben existir 10 o 20 o 5 visiones, sino que en la iglesia debe haber una visión, una sola visión. Y que esa visión es la visión de la casa. Digan conmigo, visión de la casa. Cuando usted estudia la palabra división, el prefijo, y prefijo es una palabra que va antes de otra, prefijo de división es di. Y la palabra di significa dos o doble. Entonces, cuando hay más de una visión en la casa, ¿qué es? Hoy aprendió algo nuevo hoy día. Entonces, se llama... Diga división. Diga división. Y cuando hay división en la iglesia no tiene el mismo impacto, porque el impacto de la iglesia se da cuando actúa en unidad. Y como casa llegó el tiempo que tuvimos que decir, esta casa tiene una visión. Y hubo gente que no le gustó. Hubo gente que se molestó. Pero no importa, dijimos, esta casa tiene una visión. Y para definir la visión de la casa, hablamos de ADN. ADN. Cuando hablo del ADN, me refiero a la esencia que cada iglesia tiene, al llamado, a la manera particular, a la gracia que Dios le dio para presentar a Jesús dentro de su comunidad. Y gracias a Dios existen diferentes llamados, diferentes iglesias y diferentes gracias. Porque a las personas que nosotros no las podemos alcanzar, las alcanzará otra iglesia. Gloria a Dios por eso. Y a las personas que esas iglesias no pueden alcanzar, las alcanzaremos nosotros. ¿Sí o no? Porque así como hay personas diferentes, hay iglesias diferentes. Y para cada persona, una iglesia.
Así que no se complique usted de que se abrió otra iglesia al lado, otra iglesia allá, de que, oiga, pastor, si mi cuadra se llenó de iglesia, gloria a Dios, una iglesia para cada persona, aleluya, queremos que esta ciudad se salve. Y cada iglesia abierta es una puerta al cielo. Así que eso es una buena noticia. Entristézcase cuando abran una botillería en su cuadra. Ahí a nadie le importa, ¿cierto? Nuestra casa tiene un ADN. Nuestra casa tiene una manera de definirse y tenemos 7 puntos que nos definen como casa, son nuestro ADN. Y si usted de nuevo nos está viendo, quizá pueda anotar, tomar apuntes de esto. En primer lugar, el ADN de esta casa es que es una iglesia para los que nunca irían a una iglesia. Y suena así como un eslogan, no sé, de programa de televisión, pero es verdad. Diga conmigo, esta casa, diga esta iglesia, ahora dígalo bien fuerte, nuestra iglesia, un lugar para los que nunca irían a una iglesia. Ese es nuestro ADN, ser una casa para gente que nunca iría a una iglesia. A mí me preguntan, ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? Y mi iglesia tiene 300,000 miembros, que son todos los viñamarinos. Yo no quiero una casa para evangélicos. Lamentablemente, evangélico que viene es evangélico que es un problema. Porque la gente viene con mañas. La generación de Moisés era una generación mañosa. Esta casa no es para gente mañosa, esta casa es para gente rota, gente perdida, gente herida, gente dañada, gente que nunca ha ido ni pensó que iba a ir a una iglesia. Y gloria a Dios por eso, ese es nuestro ADN. Levante su mano y diga, somos una casa, somos una iglesia para los que nunca irían a una iglesia. Pero para eso tenemos que aceptar a la gente. ¿Un homosexual puede convertirse? ¿Y puede ser cristiano y ser homosexual? Sí, pues. Lo raro, ¿dónde está? En que el orgulloso pase los años y nunca vence el orgullo. Y lo raro está en que el homosexual se convierta y nunca deje la homosexualidad. Pero la iglesia dice, no. La iglesia es para orgullosos, sí, vengan, tenemos pastores, diáconos, líderes. Cuando alguien, oye, el hermano es dirigente, es fiel, es buen diezmador, es buen... Uy, sí, califica para ser diácono. Nadie nunca le ha preguntado a un diácono, ¿usted es orgulloso? Le preguntamos, ¿usted es marido de una sola mujer? ¿Usted diezma? ¿Usted ofrenda? Sí, entonces está listo. Pero nadie nunca le va a preguntar a un diácono, ¿usted es orgulloso? Nadie se va a fijar si es orgulloso, porque toleramos el orgullo y toleramos la inmoralidad. Toleramos todo y hacemos nuestras propias leyes. ¿Qué gente puede entrar y ser parte del club de la gracia y qué gente no? Y cuando nosotros llegamos siendo los peores. Teníamos las de Kiko y Caco en nuestra vida. ¿Sí o no? Y Dios nos aceptó, nos recibió, nos abrazó, nos amó, nos perdonó, nos restauró, nos profetizó un futuro de esperanza. Y recibimos gracia. Pero luego de que recibimos la gracia, ahora nos ponemos en la puerta de la gracia para ver quién entra y quién no. Entonces el homosexual no puede entrar. El orgulloso, el ladrón, sí. El que era drogadicto, sí. Pero el gay no, la lesbiana no, la prostituta no. Para esa gente no hay gracia. Para el narco no, para ese no hay gracia. Y lo que yo estoy tratando de decir es que esta iglesia, la iglesia del centro, el centro evangelístico, su casa, no sé cómo le diga, llámela como quiera, esta casa es para gente que nunca iría a una iglesia. Y tenemos que romper los paradigmas y las ideas mentales de que esta casa es una casa para gente santa. Si fuera para gente santa, usted no estaría aquí. Porque en esta casa estamos los más pifiados, los más heridos, los más rotos, pero que día a día clamamos al cielo por una nueva misericordia. Y Dios, que es fiel, cada mañana nos da misericordias nuevas para estrenar. ¿Cuánto le pueden dar la gracia a Dios por eso? Una casa de amor. Nuestro ADN es ser una casa de amor donde la gente se ama, donde la gente es auténtica y se ama. La gente rara aquí es amada. Pero muchas veces las casas que son casas de amor
son casas de odio. Y el ADN que nosotros llevamos nos ayuda a identificar quiénes somos en nuestra iglesia. Cómo queremos ser conocidos en la sociedad, como una casa de amor. Por eso es que atendemos aquí a gente en situación de calle. Y vienen y lo escuchamos. Y veo ahí al Matías que quería hacer lanza ahora, abrazando y llorando a una persona. Qué patada recibe el infierno, oiga. Y vemos gente aquí que viene. Y yo he visto a mis hermanos sacándose sus zapatos para ponerle los zapatos a otra gente. Yo he visto a gente de esta casa sacándose su ropa para dársela a un indigente. ¿Por qué? Porque esta es una casa de amor. No es la casa de la ira, ni del juicio, ni del palo en la cabeza. Es la casa donde reina el amor de Cristo. Y no el amor falso donde te vamos a andar dorando la píldora todo el día y sobándote el lobo y diciéndote, uy, está todo bien. No, también te amamos tanto que cuando vemos que estás metiendo la cabeza al water, te vamos a sacar de la mencha y te vamos a decir, ¡hey, cuidado! Arréglate, corrige, porque lo que siembras cosecha, y el que siembra para la carne cosecha corrupción. Cuídate, preocúpate de crecer en el espíritu. Termino con esto. Somos una casa precursora, gente que emprende, gente que es pionera. Toque al de al lado y dile, tú tienes ADN de precursor. Cristo fue un precursor. Él hizo lo que otros nunca habían hecho. Y aquí vamos a emprender desafíos que otros nunca han hecho. Ser una casa apostólica no significa tener un apóstol. Ser una casa apostólica significa ir donde nadie fue y hacer lo que nadie hizo. Digan conmigo, en esta casa creemos que vamos a ir donde nadie fue y que haremos lo que nadie hizo. Eso significa tener una visión precursora. Somos una casa generosa. Si hay algo que amo de esta casa es que es generosa. Por eso tenemos un lugar llamado Casa de Milagro. Gente tan generosa en esta casa que es capaz de sembrar, comprometerse para llevar adelante los proyectos de Dios en esta ciudad. Una casa generosa que está bendiciendo. Que hay otros ministerios que de repente tienen eventos. Nosotros no vamos por agenda, por cosas. Ni siquiera fuimos invitados. Pero bendecimos ministerios. Bendecimos eventos. Y si nos pide la iglesia, está la iglesia. ¿En cuánto cobran? Ofrenda nomás. Y pueden prestarnos no sé qué cosa. Ahí está, es suyo. Es del reino. Una casa generosa. En nuestro ADN es que somos una casa de honra. Honramos la iglesia. Honramos las personas. Honramos al que viene por primera vez. Por eso es que el que está en la puerta, el voluntario, no puede estar con rostro de limón, sino que está con una sonrisa. Porque honramos a la gente. Porque queremos que la gente pase por ese pasillo para atrás y se sienta que aquí reconocemos que tiene valor. ¿Cuántos creen que la gente tiene valor? El diablo le hizo pensar que no valen nada, pero la cruz me muestra que tienen valor. La cruz está gritando que aunque para el mundo sean olvidados, para Cristo ellos tienen un futuro. Y vienen a la iglesia y no los saludamos, no los recibimos. Y por no renovarse la iglesia, en eso se convirtió en Europa. Mi padre estuvo en España varios años y en alguna oportunidad fue a la iglesia. Y entraba a la iglesia y el portero no lo saludaba. Y se sentaba y no hablaba con nadie. Y se iba. Pero aquí a la gente nos importa a nosotros. Y la vamos a honrar a la gente. La vamos a recibir bien. Y cuando hacemos con café, le damos un chocolate. Le damos una lapicera y los llamamos por teléfono. Ay, pastor, ¿y para qué llamamos a la gente? Porque la gente nos importa. Somos una casa de fe. Ahí sí que estamos todos de acuerdo. Gente más loca que esta no hay. Compramos arriba Nueva Aurora con 15,000 pesos en el bolsillo. Y llamamos al corredor y dijimos, no le muestre a nadie la iglesia porque tenemos la plata y no teníamos ni un peso. Y de Yanira
puso la argolla sobre la mesa y me dijo: si tú no llamas a tal hermano y te atreves a comprar eso, se acabó. Ahí había que hacer algo, ¿no? Determinada, decidida, necesitamos un templo. Ya no queremos más el Fortín Forestal, no queremos más andar como gitanos, necesitamos un lugar y vamos a hacerlo. Y llamé a un hermano muy suelto de cuerpo: hermano, ¿sabe qué? Tenemos una propiedad tan bonita que nos están vendiendo y necesito que me preste 15 millones de pesos. Y el hermano me dijo: dame la cuenta, ¿cuál te la transfiero? Esa es fe. Empezamos un colegio en febrero, 15 de febrero. ¿Quién no hace eso? Una locura. Para abrir ese mismo año. Y partimos las clases el 15 de marzo. Fe. Partimos una casa de milagro en una casa llena de ratones y de guarenes. Y le íbamos a limpiar porque creíamos que ahí iba a haber un Sebastián que iba a ser libertado de la droga y cambiado por el poder de Dios. Y cuando limpiaba la casa llena de guarenes, yo estaba viéndote a ti. Y sabía que un Gonzalo iba a llegar y ahí en la casa iba a conocer a Dios. Y lo que la familia no pudo hacer en años, Dios lo iba a hacer en 2 meses. Una casa de fe. Por eso aquí no andamos lamentándonos: ¡ay, qué terrible todo lo que está pasando en este país! La crisis, no, hay que ahorrar, no, aquí no vamos a ofrendar tanto. Hoy, antes yo ofrendaba 4,000, pero ahora voy a ofrendar una luca porque está... ¡Uy, pastor! No, aquí estamos creyendo que en las crisis Dios nos va a hacer florecer. ¿Sí o no? Y usted nunca se imaginó que en la crisis iba a comprarse el auto. El Diego Saavedra nunca se imaginó que la crisis iba a cambiar a su casa propia. Porque en la crisis la iglesia florece. Y por eso cantamos. Si no, cantamos puras mentiras nomás, po. No temeré. Ah, pura mentira. Si usted está lleno de temor, no tiene fe, usted es un mentiroso. Pero aquí no es mentiroso porque aquí tenemos fe. De que no tememos aunque andemos por el valle de la sombra y de la muerte, aunque el mundo se venga abajo, aunque la bolsa se vaya al menos al subterráneo, aunque todo el mundo se desbarate, aunque sea lo que sea que pase, el que está con nosotros es el Dios poderoso, gigante. Él nos guarda, nos protege, nos defiende. Póngase de pie. Y somos una casa de restauración, perdón, de multiplicación. De multiplicación. Dios nos dio un talento nomás. Un talento. Y Dios es tan bueno. Esto no es nuestro, es solo de Dios. Cuando Dios nos llamó, cuando Yanira nos dio un talento. Éramos invisibles. No nos creían, no nos amaban, pero solo nos dio un talento. Y nuestras vacaciones de verano, enero y febrero, nosotros trabajamos ese único talento que teníamos, que era evangelizar, nada más. No sabíamos tanta Biblia. No teníamos el respaldo de una denominación. No teníamos una iglesia que orara por nosotros o que nos enviara o nos apoyara. Solo teníamos un talento. Y recuerdo enero y febrero de varios años, 2009, 2010, 2011. Nos íbamos enero y febrero a evangelizar Villa La Cruz. Ahí yo fui formado por Dios y ahí Dios me permitió formar a mi esposa, antes de casarnos incluso. Y nos íbamos todo el día a evangelizar Villa La Cruz. A veces nos comíamos un pan con chancho. Bueno, estábamos enamorados y entonces hasta el pan con chancho parecía un salmón ahumado, no sé. Y amamos a Dios y andamos apasionados. Miren, nuestro noviazgo con Deyanira nunca fuimos al cine. Pero no hubo tarde que nos juntáramos y que no evangelizáramos a alguien. Me impresionaba la de ella porque se subía a las micros
Y ya en vez de ir mirándome a mí, que yo era su enamorado, se ponía a evangelizar a la señora al lado. Y a veces todo el viaje, que era el único rato que nos veíamos, de la Católica de Valparaíso hasta la punta del cerro en Reñaca Alto, ella se iba todo el rato predicándole a la gente. Ese era nuestro único talento. Ni predicar bien podíamos, ni sabíamos. Nunca nos hablaron de hermenéutica, nunca fuimos a una clase de homilética, nunca fuimos a una clase de griego, de hebreo, nada. Le predicábamos a la gente de Jesús nomás. Era nuestro talento. Y lo trabajamos. Mi papá es testigo. Terminamos un verano con cerca de 30 personas metidas en la casa de mi papá, que ganamos para Cristo en ese verano. Y empezamos a discipularla. Mis tías, primos, vecinos, gente. Hasta mis papás se convirtieron en la casa, los metíamos. Se nos hacía chica la casa de mi papá. Y decidimos bautizar a esa gente. Un talento. Y después Dios nos añadió un llamado. Yo siempre digo que yo no era parte de las opciones de Dios, ¿eh? Yo no era la primera opción, ni la segunda, quizás ni la tercera, ni la cuarta. Pero me metí en la historia. Me metí. Y llamé la atención de Jesús. Como la mujer con flujo de sangre, que no era la historia de ella, era la historia de la hija de Jairo. Esa historia es de Jairo. Pero la historia comienza con Jairo, termina con Jairo, pero al medio hay una interrupción. Una mujer con flujo de sangre se metió en la historia. Tocó el borde del maestro, llamó la atención de Jesús. Jesús se detiene y pregunta: ¿quién me tocó? Y una mujer responde: yo te he tocado. Sí, yo sé que me tocaste porque virtud salió de mí. Se metió en la historia. Y quizás en la historia nosotros no íbamos a salir mencionados, pero nos metimos. Y hay gente que tiene que entender que no importa si tienes un talento. La salvación quizás es lo único que tienes. Y dicen: no sé predicar, no sé orar, no sé hacer nada. Pero si tienes un talento y lo trabajas y te dispones y te compromete y te disipula y cree y eres el primero en estar y eres el comprometido y empiezas a hacer algo por la ciudad, Dios te va a añadir talento. Dios nos dio la casa de milagro porque trabajamos ese talento. Dios nos dio Camino Real porque trabajamos ese talento. Dios nos ha dado conciertos donde hemos sido los que organizamos porque nos dio un talento. Dios nos ha dado tu vida y nos ha confiado tu destino eterno porque primero trabajamos un talento. Y hoy la gente dice: hoy qué suerte han tenido. Supieran todo lo que tuvimos que trabajar ese talento para multiplicarlo. Pero hoy día los talentos se multiplican solos, porque esta es una casa de multiplicación. Levanta tu mano al cielo. Cierra tus ojos. Gracias por ser parte de nuestras transmisiones en vivo. Recuerda dejar tu aporte, diezmo o donación a la cuenta que aparece en pantalla o vía web por el www.centroenlinea.org. A través de tu ofrenda, el reino de Dios es extendido, entregándole ayuda y esperanza al que más lo necesita.